Martes 12 de octubre de 2021, 28ª semana de tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 37 al 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El perdón de nuestras ofensas. Padre, perdónanos nuestras ofensas. Pedimos todos los días en el Padre Nuestro. Somos pecadores, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Escribe San Juan en su primera carta. La universalidad del pecado aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y es enseñada también en el Nuevo. Cada día tenemos necesidad de pedir perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Le ofendemos quizá en cosas pequeñas y sin una expresa voluntariedad actual, con nuestras acciones y con omisiones, de pensamiento, de palabra y de obra. Lo que la revelación nos dice coincide con la experiencia. El hombre, cuando examina su corazón, comprueba su tendencia al mal. Se ve anegado por muchos males. Esto explica la división íntima del hombre. Hoy, mientras hacemos nuestra oración con el Señor y a lo largo del día, podemos hacer aquella aculatoria del publicano que no se atrevía a levantar la vista en el templo y que reconocía, como nosotros, haber ofendido al Señor. Oh Dios, decía lleno de humildad y de arrepentimiento, ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Cuánto bien nos puede hacer esta breve oración, repetida con un corazón humilde? La puso el Señor en boca del publicano de la parábola, pero para que la repitiéramos nosotros. Muchas veces los hombres suelen confundir el pecado con sus consecuencias y les entristece entonces el fracaso que introduce en su vida personal o la humillación de haber faltado a un deber o los daños producidos a otras personas. Ven el pecado en relación a su propio ideal, roto o mal causado a otros. Sin embargo, no hay pecado sino en cuanto ofensa a Dios. Secundariamente también en relación a uno mismo, a los demás y a toda la sociedad. He pecado contra Yahvé, afirma el rey David cuando se da cuenta del delito que cometió contra Urías. Había cometido un adulterio, procurando después la muerte, de forma vergonzosa, al marido de la adúltera, un amigo y uno de sus mejores generales. Sin embargo, el adulterio, el crimen perpetrado, el abuso de poder, el escándalo dado al pueblo, por graves que hubiesen sido, los juzgaba superados en la malicia por la ofensa a Dios. Del incumplimiento de la ley pueden derivarse desastres y sufrimientos, pero pecado propiamente solo existe ante Dios. He pecado contra el cielo y contra ti, proclamará el hijo pródigo cuando vuelve arrepentido a la casa paterna. Sin estas palabras, he pecado,
el hombre no puede entrar verdaderamente en el misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo, para sacar de ella los frutos de la redención y de la gracia. Estas son palabras clave. Evidencian sobre todo la gran apertura interior del hombre hacia Dios. Padre, he pecado contra ti. El salmista habla aún más claramente. Tibi soli peccavi. Contra ti solo pequé. Ese tibi soli no anula las demás dimensiones del mal moral, como es el pecado en relación a la comunidad humana. Sin embargo, el pecado es un mal moral de modo principal y definitivo en relación con Dios mismo, con el Padre en el Hijo. Así pues, el mundo y el príncipe de este mundo trabajan muchísimo para anular y aniquilar este aspecto en el hombre. En cambio, la Iglesia trabaja sobre todo para que cada uno de los hombres se encuentre a sí mismo con el impropio pecado ante Dios solo, y en consecuencia para que acojan la penitencia salvífica del perdón contenida en la pasión y en la resurrección de Cristo. Qué gran don del cielo es poder reconocer nuestros pecados, sin excusas ni mentira, y acercarnos hasta la fuente inagotable de la misericordia divina y poder decir: Padre, perdónanos nuestras ofensas. Qué paz tan grande da el Señor. Somos pecadores. El pecado es siempre y ante todo una ofensa a Dios. Ve y reconcíliate. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, permanezca para siempre. Amén.